Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi charla de arquitectura de microservicios reactivos con Reactive Commons. Un poco rápidamente acerca de mí. Trabajo como ingeniero de software senior en Bancolombia. Me gusta mucho el open source, los sistemas distribuidos, los sistemas reactivos. Trabajo impulsando las prácticas de ingeniería de software en Bancolombia. También soy escritor del blog de tecnología de Bancolombia en Medium y contribuidor a distintos proyectos open source. De esos les voy a hablar de uno en los que hemos estado trabajando hasta el día de hoy, que se llama Reactive Commons. Pero primero un poco como de introducción al por qué hablamos de arquitecturas o de sistemas reactivos. Básicamente es porque los requerimientos de las aplicaciones han cambiado drásticamente en los últimos años. Es decir, las demandas de hoy simplemente no van a ser y no están siendo satisfechas por arquitecturas de software que de pronto servían muy bien en el pasado, o al menos eso es lo que nos han querido decir los autores del manifiesto reactivo. ¿Qué son sistemas entonces reactivos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cierto? Sus características es que básicamente son sistemas responsivos, elásticos, resilientes, mantenibles y extensibles, fuertemente basados en mensajería síncrona, fuertemente dirigidos por mensajes. Como conclusión, podemos decir que estos sistemas son más robustos, más flexibles y están mejor posicionados para cumplir demandas modernas a nivel de carga y escalabilidad. Se puede encontrar un poco más de esto en el sitio reactivemanifesto.org. Entonces, en resumen, los sistemas reactivos deben reaccionar adecuadamente a sus usuarios bajo distintas condiciones, es decir, deben mantenerse responsivos, a pesar de que las condiciones de carga pueden ser variables, es decir, a pesar de que las condiciones de carga sean variables. Y a pesar de que distintos componentes puedan fallar, el sistema debe seguir manteniéndose responsivo, debe seguir respondiendo. ¿Cómo se logra esto? Principalmente usando mensajería síncrona, comunicación dirigida por mensajes. No es un concepto nuevo, es una idea, realmente es una gran idea, pero tiene un tiempo considerable en las ciencias de la computación. Algo importante es resaltar que es una idea que viene rondando desde la misma invención de la programación orientada a objetos. Cuando Alan Kay se refiere a la programación orientada a objetos, Alan Kay es uno de los autores, incluso es quien acuñó el término programación orientada a objetos. Él dice que, o dijo en algún momento, que estaba un poco arrepentido de usar el término objeto, porque mucha gente se enfocaba en la idea que no era tan importante, que la idea más importante que él quería resaltar era la idea de mensajería, de paso de mensajería. Y por eso es que vamos a ver en qué influye esto en los sistemas reactivos. Hay un término también muy conocido hoy en día que se conoce como programación reactiva. La programación reactiva y los sistemas reactivos son distintos, no son lo mismo, pero están relacionados. Vamos a ver un poco en qué consiste la programación reactiva. La programación reactiva es principalmente un enfoque de programación que modela un sistema como un conjunto de flujos de datos asíncronos basados en eventos o en señales. También se basa principalmente en las abstracciones de la programación funcional, como las funciones de orden superior, tales como son la función map, que también es conocida como funtores o el patrón de funtores, la función flat map, la función filter, zip, reduce. ¿Qué nos dan este tipo de funciones? Nos dan una forma de ser mucho más expresivos, una forma de decir lo que necesitamos sin necesidad de explícitamente decir qué es lo que tiene que hacer la máquina. Es decir, nos da un enfoque declarativo en lugar de un enfoque imperativo. También con esto nos podemos apalancar en la composición funcional, que es la capacidad de poder generar nuevas funciones a través de combinar funciones existentes. La evaluación perezosa,
La evaluación perezosa nos permite no ejecutar código, no ejecutar acciones que no vamos a necesitar, ¿cierto? Y otra cosa importante de la programación reactiva es que nos permite la optimización en la utilización de recursos a través del I/O no bloqueante y hace simple lo que de otra manera sería mucho más complejo, es decir, potencia la escalabilidad de los sistemas. Cuando hablamos de escalabilidad, tenemos que entender un poquito a qué hacemos referencia con escalabilidad. La escalabilidad de un sistema está dada por la capacidad que tiene ese sistema de aumentar su throughput, de aumentar su capacidad de atender usuarios, peticiones y transacciones a medida que le damos más recursos sean nodos computacionales, cores de un procesador, hilos de procesamiento. Y hay una ley, la ley de Amdams, que modela, digamos, qué pasa con la escalabilidad de los sistemas y hasta dónde podemos llegar. Básicamente la ley de Amdams, aunque está modelada con una ecuación, pero voy a pasar más bien a una gráfica para entenderlo, simplemente nos hace referencia a que podemos paralelizar mucho un sistema, podemos aumentar muchísimo el paralelismo a nivel de cores, a nivel de nodos, pero así haya una parte muy pequeña del sistema que se tenga que ejecutar de manera secuencial, es decir, que no podamos paralelizar, hay un límite al que podemos llegar en ese aumento en el throughput del sistema. Para darnos una idea, si nosotros el throughput del sistema lo podemos llevar hasta, no sé, optimizar o paralelizar casi que infinitamente el 95% del sistema, solamente lograríamos un aumento en el throughput de 20 veces, solo por ese 5% que no pudimos paralelizar. Pero digamos que la escalabilidad no termina ahí, ¿cierto? Hay otras consideraciones en cuanto a la escalabilidad, otros límites. Esos otros límites están dados por algo que se conoce como la ley universal de la escalabilidad, que nos dice o agrega, digamos, un coeficiente adicional a la ley de Amdams, un coeficiente que lo que hace es que degrada el performance y degrada el throughput de un sistema a medida que más carga o más trabajo está haciendo. Es decir, no solamente va a llegar a un punto donde no podemos aumentar más, sino que va a llegar a un punto donde el sistema se degrada. Esa degradación del sistema estaría dado por algo que se conoce como la penalidad de la coherencia. Ese tipo de penalidad es algo que con la programación reactiva queremos evitar bastante cuando nos pasamos de un modelo bloqueante, de un modelo de procesamiento tradicional bloqueante como los servidores de servlets, por ejemplo, Tomcat o etcétera, manejan, ¿cierto? Que manejan un modelo bloqueante, tienen una alta penalidad de coherencia. Al interior pues, del banco, en un equipo de investigación donde estábamos revisando ese impacto en los sistemas transaccionales, efectivamente nos dimos cuenta que en una prueba real modelan lo que efectivamente nos dicen las ecuaciones de la ley universal de la escalabilidad. Es decir, acá comparamos dos enfoques de computación, el modelo reactivo no bloqueante versus un modelo de atender peticiones de forma bloqueante o bloqueante a nivel de multithreading en Java. Concretamente comparamos el proyecto Reactor, Webflux Reactor con Tomcat. Haciendo exactamente la misma cantidad de trabajo nos dimos cuenta que hay una degradación que inicialmente presentan un throughput muy similar, pero que un modelo bloqueante efectivamente es mucho más susceptible a la ley universal de la escalabilidad, al coeficiente de coherencia, donde tenemos una degradación en el sistema mucho más marcada. Entonces ahí vamos viendo algunos de los beneficios de lo que es la programación reactiva. La programación reactiva no es nueva, de hecho muchos grandes en la industria la usan, ¿cierto? Netflix fue uno de los primeros que empezó a impulsar el desarrollo de los Reactive Extensions para Java, que inicialmente empezó a hacer Microsoft con sus Reactive Extensions, y ahí que ya se han presentado o han surgido muchos otros frameworks que nos permiten realizar programación reactiva. Pero entonces, ¿a dónde viene esto cuando hablamos de microservicios reactivos? Cuando hablamos de microservicios, vemos que son diferentes unidades, normalmente separadas por contextos de negocio y que actúan de forma independiente. Digamos, en esta
visión básica de los microservicios, tenemos una separación de responsabilidades y alguien que está haciendo distintas peticiones. Pero los microservicios muchas veces, casi siempre un sistema complejo necesita comunicarse entre sí. Es ahí donde hablamos de microservicios reactivos o microservicios cuya comunicación interna está orientada por mensajería síncrona, ¿cierto? Si está orientada por mensajería síncrona, normalmente vamos a necesitar un message broker en medio, ¿cierto? Un intermediario que nos dé algunas garantías adicionales, como garantía de entregas, enrutamiento de mensajes, gestión de reintentos, y para, digamos, con propósitos prácticos y en los proyectos en donde hemos estado desarrollando, podemos usar brokers como, por ejemplo, RabbitMQ, que es el que se estaría usando en la librería de la que les voy a contar, que es Reactive Commons. Entonces, el propósito de Reactive Commons es proporcionar un conjunto de abstracciones e implementaciones de diversos patrones y prácticas que apoyen la base para una arquitectura de microservicios reactivos. Reactive Commons fue un proyecto que empezó a surgir de forma muy natural cuando estaba trabajando hace un par de años en algunos proyectos de distintas compañías donde necesitábamos un enfoque de mensajería reactiva. ¿Qué características base termina teniendo este framework Reactive Commons? Termina teniendo un modelo 100% declarativo, conversión automática de mensajes a objetos, autoconfiguración de la topología de mensajes sobre RabbitMQ. RabbitMQ, para poder enrutar mensajes, necesita que declaremos exchange, que declaremos colas, que hagamos bindings entre ellos. Esto lo haría Reactive Commons de forma completamente automática. Una estrategia, diferentes estrategias de reintentos controlados también nos la da de entrada Reactive Commons, balanceo de carga y escalabilidad horizontal, un modelo de programación reactiva basado en el proyecto Reactor, características de fault tolerance que nos van a permitir decir qué queremos que pase cuando un mensaje no se pueda procesar por determinada cantidad de tiempo, y transparencia en la localización que nos permite enrutar los mensajes de distintas formas, o digamos, sin importar en dónde esté localizado quién va a ser el receptor de ese mensaje. Un poco de la arquitectura del proyecto. La arquitectura del proyecto se basa en, digamos, un API muy pequeña, un Core API muy simple y declarativo, que está compuesto por dos paquetes esencialmente, Domains Events API y Async Commons API, que están basados tanto en Project Reactor como en la especificación Reactive Streams. Y tenemos distintas implementaciones. La implementación más madura o la que tenemos a hoy es la implementación con RabbitMQ, que sería Async Commons Implementation, del cual tenemos dos starter, o un starter que se integra directamente con Spring Boot y un starter standalone que nos permite utilizarlo por fuera de proyectos Spring Boot. Esa separación en la arquitectura del proyecto nos va a permitir tener otras implementaciones adicionales. Hoy en Bancolombia estamos trabajando en una implementación para los sistemas de mensajería cloud, SQS, SNS, y podemos a futuro empezar a trabajar, digamos, en otros. Como les decía, se comprende, pues, consiste en una API muy limitada, muy pequeña, para simplificar todo este mundo de la mensajería síncrona. Tiene una interfaz que se llama el Direct Async Gateway, que lo que nos permite es enviar comandos, mensajes, ¿cierto? A un target, ¿cierto? Con el nombre de un target sin conocer su localización, y también nos permite implementar el patrón Request Reply a través de mensajería. Tiene otra interfaz que es el Domain Event Bus. El Domain Event Bus nos permite emitir eventos que pueden ser escuchados y suscritos de forma dinámica por otros microservicios que inicialmente no tienen que conocer al microservicio que los emite, y tiene un objeto, una clase que se llama Handler Registry, que nos permite escuchar esos eventos, manejar esos comandos que van dirigidos hacia el microservicio y también poder responder a queries de forma completamente asíncrona. El primero de los patrones que implementa Reactive Commons es el patrón de Event Notification,
para el patrón de Event Notification rápidamente, lo que nos da ese patrón es que nos permite invertir las dependencias entre los microservicios. Cuando antes tenía un contexto A que necesitaba decirle a un contexto B que hiciera algo, le tenía que enviar una comunicación posiblemente síncrona, res o directamente para que hiciera algo. En un modelo orientado a eventos, lo que hacemos es que ese microservicio emite un evento y pueden haber múltiples suscriptores a ese evento, el cual el microservicio original no tiene que conocer a priori. Para hacer esto, Reactive Commons nos permite hacerlo básicamente con 2 líneas de código, pues 2 o 3 líneas de código. Primero que todo, habilitamos el mecanismo a través de una anotación que nos genera un proceso de autoconfiguración en Spring, que es el Enable Domain Event Bus. Eso nos permite inyectar esa interfaz Domain Event Bus en donde lo queramos. A través, si utilizamos Spring, podría ser por inyección por constructor o por anotaciones de AutoWire. Básicamente después tenemos que crear el evento. El evento es cualquier tipo de dato que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Crear el Domain Event. Simplemente le damos un nombre al evento, un ID cualquiera y la data que va a contener, ¿cierto? Que es ese objeto que creamos que hace parte de nuestro dominio. Finalmente utilizamos el método emit de Event Bus y con eso garantizamos que se emite el evento. El método emit retorna un publisher que es, digamos, coherente con la especificación Reactive Stream y nos permite continuar un flujo reactivo a partir de los objetos reactivos de Reactor como lo son Mono y Flux. Para poder escuchar, digamos, esos eventos, la contraparte también es muy simple. Utilizamos una notación que se llama Enable Message Listener, la ponemos en alguna de las clases de autoconfiguración del proyecto, generamos algo que se conoce como un Handler Registry, simplemente lo anotamos. El Handler Registry tiene un método register que nos permite simplemente declarar, es un enfoque completamente declarativo, declarar que estamos escuchando un evento, el nombre del evento y la función que va a manejar ese evento, así como el tipo de dato que queremos que deserialice automáticamente de ese evento. El patrón de mensajería directa, el patrón de comandos, que nos permite efectivamente desacoplar el productor o el que emite el comando de quien va a ejecutar el comando. Para eso tenemos otra notación que debemos habilitar en una de las clases, el Enable Direct Async Gateway, ¿cierto? Una vez colocada la notación, podemos inyectar en cualquier clase que necesitemos el Async Gateway y al igual que como lo hicimos con la emisión de eventos, simplemente creamos cualquier tipo de objeto de nuestro dominio, generamos un comando con el nombre del comando, un ID cualquiera, la data del comando y le decimos al Async Gateway que envíe el comando. Pero el comando necesita un target especial a quién le va a llegar ese comando. De la contraparte sería escuchar o manejar esos eventos, lo hacemos también a través del Handler Registry. A través del método register también nos da acceso al método handle command de forma muy similar, nombre del comando que vamos a escuchar desde cualquier otro microservicio, la función que lo va a escuchar, la función que va a ser invocada y los datos o la clase que queremos que deserialice para poder escucharlo. El último patrón es el patrón de Request Response asíncrono. El patrón de Request Response asíncrono nos permite manejar un patrón de mensajería asíncrono para hacer peticiones o queries a través del envío de 2 mensajes entre quien emite el mensaje, quien le llega el mensaje y quien devuelve una respuesta. Para eso tenemos que habilitar el Direct Async Gateway. Una vez lo tengamos inyectado en alguna de las clases, generamos el Async Query, cualquier nombre, pues el nombre del query, la data que va a viajar en el query y simplemente invocamos a Repulse Replay y con el nombre del target, quien va a manejar el query, la clase que va a ser nuestra respuesta, el tipo de dato que queremos que deserialice y obtenemos la respuesta como un tipo de dato reactivo que nos permite seguir construyendo un flujo completamente asíncrono y no bloqueante. Lo mismo para la parte del servidor, quien maneja el query simplemente lo hace a través del Handler Registry, serve query, la función que va a manejar el query, ¿cierto? Y la clase, pues el tipo de dato que nos va a llegar. Con esto podemos lograr patrones de comunicación en paralelo, por ejemplo, cambiar un patrón bloqueante donde hacemos 3 peticiones y la latencia total sería la suma de las 3 latencias acumuladas.
por un patrón no bloqueante, donde simplemente la latencia de la petición de la tarea completa sería el máximo de las 3 latencias o n latencias involucradas. ¿Cómo logramos esto fácilmente con Reactive Commons? Simplemente a través de el Direct Async Gateway. Acá está la interfaz, simplemente lo llamamos, obtenemos con cada uno de los llamados, digamos, un resultado distinto, pero como estos son tipos reactivos, hasta ese momento no se ha ejecutado nada, son completamente lazy, son perezosos. Con la función zip de Reactor podemos declarar que todos estos 3 resultados los vamos a obtener o los vamos a lanzar de forma completamente asíncrona y no bloqueante, es decir, se van a ejecutar de forma completamente en paralelo. Una de las últimas características de Reactive Commons es la gestión automática de reintentos o de fault tolerance, que nos permite rápidamente generar, digamos, políticas de reintentos controlados y nos permite especificar qué ocurre cuando se generan o cuando se supera el límite de reintentos. Cuando se supera el límite de reintentos, simplemente se convierte ese mensaje en un evento que otros supervisores de alto nivel pueden escuchar y pueden manejar. De esa forma, dándonos la capacidad de manejar características y capacidades de fault tolerance y de tolerancia a fallos en nuestro sistema. Este es el sitio web del proyecto. Vemos que es la URL en GitHub. Y listo, con eso terminamos. Les agradezco mucho este espacio y la oportunidad de presentar esta charla. Fue muy corto el tiempo, entonces por eso me tocó pasar un poco rápido por las presentaciones, pero acá pueden encontrar más información y posteriormente en el blog de Ingeniería de Bancolombia también vamos a estar publicando algunos artículos interesantes. Muchas gracias.